Nunca imaginé que volvería a sentir mi corazón latir con miedo y deseo en un hospital. Allí estaba él, Gabriel, el hombre que destruyó mi mundo y luego desapareció. Como si pudiera borrar lo que compartimos. Lo vi entre los pasillos, revisando expedientes con esa calma arrogante que alguna vez me hizo temblar. Y sentí que todo lo que creí cerrado en mi alma se reabría de golpe, cada respiración, cada latido. Me recordaba que la fe que sostenía mi vida podría no ser suficiente para contener lo que él despertaba en mí. Y entonces comprendí algo aterrador: a veces los fantasmas del pasado no vienen a asustarte, vienen a reclamar tu corazón. Hola, soy la hermana Lourdes y hoy quiero invitarte a acompañarme en una historia que cambiará la forma en que miras el amor. La fe y la redención. Vas a ver cómo un encuentro inesperado en un hospital revive recuerdos que creí olvidados, cómo un amor prohibido puede enseñarnos sobre perdón. Y como las heridas del pasado a veces regresan para transformarnos. Si quieres sentir cada emoción conmigo, cada tensión, cada lágrima y suspiro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. No esperes más, haz clic y acompáñame ahora en este viaje intenso de amor, culpa y esperanza que te atrapará desde el primer instante. El olor del hospital me golpeó apenas crucé las puertas automáticas, mezclando desinfectante y la punzante fragancia de los cuerpos enfermos. Nunca pensé que regresaría a un mundo tan crudo, tan lleno de ruido, luces parpadeantes y murmullos que no dejaban espacio para el silencio. Durante años, mi vida estuvo marcada por la calma de los conventos, por los rezos que llenaban la habitación con un eco tibio y seguro. Ahora, cada paso sobre el piso frío resonaba en mi alma como un recordatorio de lo que perdí o de lo que nunca debí tener. Caminé por los pasillos largos y estrechos, observando a los enfermos en sus camas, algunos con los ojos cerrados, otros mirando al vacío con un dolor que me traspasaba. Mis manos, acostumbradas a sostener un rosario, se tensaban al rozar las barandas metálicas. Sentí el peso de cada respiración, cada quejido. Como si el aire estuviera cargado de historias que exigían ser escuchadas. Todo era tan distinto de los silencios suaves de la capilla. Aquí la vida y la muerte se entrelazaban con un brutal realismo y yo estaba otra vez en medio de ese flujo, una intrusa con hábito sagrado y corazón vulnerable. Mientras avanzaba, el sonido de una máquina pitando me hizo detenerme. Un monitor cardíaco marcaba cada segundo con un ritmo que parecía burlarse de mi respiración contenida. Recordé los días en que mi mayor temor era mi propia fragilidad espiritual y ahora el miedo había cambiado de forma. Temía no ser suficiente para contener todo el dolor que veía, para ofrecer consuelo sin romperme. ¿Cómo podía mi fe sostenerse en un lugar donde la muerte rondaba cada esquina y la fragilidad humana era tan evidente? Me encontré frente a una ventana grande. La luz de la mañana entraba con timidez, filtrándose a través de persianas medio abiertas. Y por un momento creí ver un reflejo de la vida que había dejado atrás. Pero el reflejo se rompió cuando escuché el llanto de un niño y sentí como mi pecho se apretaba, recordándome que mis manos ya no solo sostenían rosarios. Ahora podían tomarlas de alguien que temía calmar un dolor, ser la presencia silenciosa que aunque pequeña hacía la diferencia. Alguien me llamó desde lejos. Era un enfermero con bata blanca. Rostro cansado, ojos que habían visto demasiado. Me entregó un folder con nombres y diagnósticos y mientras lo tomaba sentí que me devolvía algo que no sabía que extrañaba, la responsabilidad de cuidar de estar en medio de la vida en su forma más cruda y real. Cada papel, cada nombre, cada historia contenida en esas hojas era un recordatorio de que no podía refugiarme más en los muros del convento, debía enfrentar el mundo tal como era, con todas sus imperfecciones y su dolor humano. Mientras caminaba hacia mi primera asignación, sentí una mezcla de emoción y temor. Mis pies parecían moverse por instinto, mientras mi mente repasaba los rezos aprendidos y los silencios meditados durante años. Pero ahora los rezos no bastaban. Debía hablar con los ojos, con el tacto, con la cercanía silenciosa que ofrecía consuelo. El mundo de los vivos me recibía sin piedad y yo me sentí, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente despierta. Tomé aire profundamente, dejando que el olor a hospital y humanidad se mezclara con el recuerdo del incienso y la madera del convento. Cada paso me acercaba más a los enfermos, a sus historias, a la posibilidad de redimir, aunque fuera un instante, la fe y la humanidad que alguna vez pensé haber perdido. Sí, estaba viva, pero vivir significaba enfrentarlo todo: el dolor, el amor, la culpa, la esperanza. Y yo estaba lista, aunque no lo supiera del todo. Mientras me dirigía a la sala de pacientes, mi mente todavía luchaba por acostumbrarse al ritmo frenético del hospital. Cada sonido, cada paso apresurado, parecía recordarme que ya no estaba entre paredes silenciosas, donde los rezos eran mi único interlocutor. Sentía que mis sentidos estaban despiertos de golpe. La luz blanca y fría del pasillo se mezclaba con el olor metálico de la sangre y la medicación, y un calor inesperado se extendía por mi pecho, un temblor que no podía identificar.
hasta que lo vi. Gabriel. Mi corazón se detuvo un instante y luego comenzó a latir con una fuerza que parecía romper las costillas. Allí estaba, detrás de un escritorio, revisando expedientes con esa concentración que una vez me fascinó y me quebró al mismo tiempo. Su bata blanca, impecable, contrastaba con el caos que lo rodeaba. Y su rostro enmarcado por los años y el cansancio era exactamente el mismo que había habitado mis sueños durante noches enteras. Cada línea de su frente, cada sombra bajo sus ojos, me recordaba el hombre que me prometió un amor que creía eterno, y luego se fue, dejándome sola con la fe como única compañía. No podía apartar la mirada. Cada paso que daba hacia él era un desafío silencioso, una prueba de voluntad que sentía perder con cada latido. Mi hábito, pesado y cálido, parecía repelerme y, al mismo tiempo, envolverme en una protección que sabía que no bastaría para enfrentar lo que estaba frente a mí. Su voz. Cuando finalmente me llamó para preguntarme sobre un paciente, fue un hilo de seda que atravesó mi pecho. La recordaba perfectamente, suave, firme, capaz de calmarme y confundir mis certezas al mismo tiempo. Intenté moverme, hablar, respirar con normalidad, pero mi cuerpo estaba traicionándome. Cada gesto suyo despertaba memorias que creía enterradas, los paseos al amanecer, los secretos compartidos en la penumbra de su consultorio, los silencios cargados de promesas que nunca se cumplieron. Gabriel no parecía haber cambiado demasiado, su mirada seguía siendo intensa, inquisitiva, capaz de leer mis emociones sin palabras. Sentí un estremecimiento que iba más allá de la nostalgia, era el peso de una herida abierta. Un recuerdo que regresaba sin aviso y me obligaba a enfrentar lo que mi alma había querido olvidar. El pasillo se volvió un espacio suspendido en el tiempo. Los ruidos del hospital, los gritos, los llantos y el pitido de los monitores parecían desvanecerse mientras mis ojos seguían cada movimiento de Gabriel. Por un segundo, me vi transportada a aquel momento hace años, cuando creí que el amor podía ser todo lo que necesitábamos para sobrevivir. Pero el pasado no es un refugio. Es un fantasma que camina detrás de nosotros, recordándonos lo que perdimos y lo que nunca deberíamos haber esperado. Gabriel levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Sentí un choque eléctrico que me recorrió de la cabeza a los pies. No dijo nada, pero en esa mirada reconocí la culpa, la añoranza y un dolor que reflejaba el mío propio. Ninguna palabra era necesaria. Ambos sabíamos que el tiempo nos había cambiado, pero no nos había perdonado. El silencio se volvió insoportable. Me di cuenta de que no podía huir mis pasos. Mis decisiones y mi fe me habían traído aquí, a este encuentro inevitable. Y, sin embargo, el deseo de cerrar los ojos y desaparecer era fuerte. No era solo amor lo que sentía, era todo lo que ese amor había dejado. Heridas, preguntas sin respuesta. Y una fe que debía reconciliar con la realidad humana de mis emociones. Me obligué a respirar profundo, a recordar que estaba aquí por los vivos, no por fantasmas. Pero Gabriel era más que un recuerdo. Era un desafío, un espejo, que me mostraba todo lo que aún temía enfrentar. La posibilidad de perdonar, de sanar y de aceptar que el pasado puede regresar con fuerza, sin previo aviso para recordarnos quiénes somos y quiénes dejamos de ser. Y mientras él retomaba su trabajo, yo seguía allí, congelada, entre el dolor y la fascinación, sintiendo como el fantasma del pasado comenzaba a caminar junto a mí, reclamando mi atención. Mi alma, mi fe. Desde aquel primer encuentro con Gabriel, cada día en el hospital, se convirtió en un ejercicio de contención y vigilancia. Cada pasillo, cada puerta, cada sala me recordaba su presencia como un tatuaje invisible sobre mi alma. Las heridas que él había dejado en mí años atrás no solo persistían, parecían latir con fuerza propia, recordándome que el tiempo no había sanado nada. Solo había aprendido a esconder el dolor detrás del hábito y la oración. Al caminar entre las camas, los pacientes me miraban con ojos que buscaban consuelo y yo les ofrecía palabras suaves. Manos tibias, pero mis pensamientos escapaban una y otra vez hacia Gabriel. Cada gesto suyo, cada movimiento de su bata blanca hacía que un temblor recorriera mi cuerpo. Cada vez que hablaba con un enfermero o revisaba expedientes, mi corazón se encogía recordándome que aquel hombre había sido más que un recuerdo. Había sido mi mundo entero antes de que mi mundo se cerrara tras los muros del convento. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a recostarse, escuché la risa de Gabriel desde la puerta. Era un sonido tan familiar que casi me hizo llorar en voz alta. La risa. La forma en que pronunciaba los nombres de los pacientes, la manera en que parecía controlar el caos a su alrededor. Me devolvían recuerdos que creí enterrados, su mirada intensa en la penumbra de una biblioteca, sus manos temblando apenas al tomar las mías, sus promesas hechas sin miedo y rotas con la misma facilidad. Y sin embargo, ahora estaba aquí, frente a mí, intacto y humano. Y la herida se reabrió con la fuerza de un relámpago. La culpa, la vergüenza y la ternura se mezclaban dentro de mí como un cóctel amargo. Me preguntaba cómo podía seguir siendo la misma que amó y fue abandonada.
mientras que él caminaba por el mundo como si nada hubiera pasado. ¿Acaso había sanado? ¿O llevaba también su propio dolor? Oculto tras la coraza de médico impecable, cada encuentro casual se convirtió en una pequeña batalla interna. Quería hablarle, preguntar, entender, pero el hábito que vestía me recordaba la distancia que debía mantener. Mis manos deseaban tocarlo, pero la mente repetía la misma oración: fuerza, Clara. Fe. Clara, no cedas a lo que destruye la paz del alma. Y aún así, cuando nuestras miradas se cruzaban, todo mi autocontrol se evaporaba. La noche era el peor momento. Me encontraba en mi pequeña habitación, velando por pacientes que dormían con respiraciones irregulares, mientras los recuerdos invadían mi mente como fantasmas. Recordaba su voz, sus caricias, la manera en que me prometió un amor que parecía eterno. Y entonces me daba cuenta de que ninguna oración, ninguna penitencia podía borrar lo que había sentido. Las heridas no cicatrizaban porque nunca se permitieron cerrar. Habían sido selladas con la tinta de la traición y la memoria. Un día, mientras caminaba hacia la sala de emergencias, lo vi sosteniendo la mano de un paciente que parecía desvanecerse. La ternura en sus ojos, la delicadeza de sus gestos, hicieron que mi corazón se rompiera en silencio. Aquella misma ternura que me había cautivado años atrás ahora se sentía como un reproche. Me recordaba lo que él había tenido y lo que había perdido. Comprendí entonces que las heridas que nos cicatrizan no son solo dolorosas, también son maestras silenciosas. Nos enseñan quiénes fuimos, quiénes seguimos siendo y qué debemos enfrentar antes de encontrar la paz. Y así, cada día me debatía entre la fe y el deseo, entre la resignación y la esperanza. Gabriel seguía allí. Un recordatorio constante de lo que el corazón puede sufrir y aún así resistir. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio compartido era una herida abierta que sangraba nostalgia y amor prohibido. Pero también era un recordatorio de que sobrevivir no significa olvidar, significa aprender a vivir con aquello que duele y a transformar la cicatriz en una fuente de fuerza, aunque el alma tiemble al tocarla. La noche se instaló en el hospital con un silencio que pesaba en cada pasillo. La luz de las lámparas fluorescentes dibujaba sombras largas y temblorosas sobre las paredes, como si el edificio mismo contuviera la respiración, aguardando el choque entre mi fe y mi deseo. Caminaba despacio, tratando de no pensar en Gabriel, pero su presencia flotaba en cada rincón. Cada sonido, cada eco de mis pasos. Él estaba allí, al final del corredor, revisando expedientes, con la frente ligeramente fruncida y esa concentración que una vez me hizo creer que podía mirarlo por horas sin apartar la vista. No podía apartar los ojos. Cada línea de su rostro parecía escrita para recordar lo que fue, lo que perdí y lo que nunca podría tocar de nuevo. Y sin embargo, la fe que había sostenido mi vida durante años temblaba ante el peso de la memoria y el deseo. Me aferraba a mis oraciones, a mis votos, pero eran débiles frente a la fuerza de un corazón que todavía recordaba lo que significa amar. Sentí una ola de culpa recorrer mi espalda. Rezaba por la paciencia, por la disciplina, por el control, pero cada gesto suyo, cada movimiento de su mano sobre el papel era un desafío silencioso que me llamaba a mirar más allá de lo permitido. En la capilla del hospital me arrodillé frente al altar pequeño y olvidado, con las velas parpadeando y un incienso que olía a madera y resina. Señor, susurré, ayúdame a no ceder a lo que destruye la paz del alma. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, mi mente estaba llena de imágenes de Gabriel, sus ojos encontrando los míos, su sonrisa apenas contenida, la calidez de su mano que alguna vez sostuvo la mía. La oración parecía una pared delgada frente a un huracán que amenazaba con arrastrarme de vuelta a un mundo que juré abandonar. Cada encuentro casual se convirtió en una batalla. En el pasillo, un roce accidente de manos me hizo estremecer y en la sala de pacientes, su voz llamando a un enfermero me llenaba de una mezcla de nostalgia y deseo que me dejaba sin aliento. Quería mirarlo, tocarlo, confesar todo lo que sentía. Pero sabía que hacerlo sería romper no solo mi voto, sino también la integridad que durante años había construido con tanto esfuerzo. Y, sin embargo, la fe que me había dado fuerza parecía ahora insuficiente para contener un corazón que se negaba a olvidar. Durante las noches, soñaba con él. A veces eran recuerdos de abrazos y promesas. Otras eran visiones de lo que nunca podría ser. Manos entrelazadas bajo la sombra de la capilla, miradas que hablaban más que las palabras, besos robados que quemaban la piel y el alma. Me despertaba con la sensación de que mi cuerpo y mi espíritu estaban en guerra, uno deseando lo prohibido, el otro implorando consuelo en la oración. El conflicto se volvió insoportable cuando lo encontré solo en la capilla, revisando documentos para un paciente. Su presencia allí, en el silencio sagrado, mezclando lo humano con lo divino, me hizo sentir que debía elegir alejarme o enfrentar la fuerza que él despertaba en mí. Pero ninguna de las opciones era sencilla. Alejarme sería un sacrificio de mi corazón, quedarme
un riesgo de romper mi fe. Y mientras lo miraba, comprendí que la verdadera prueba no estaba en resistir el deseo, sino en aprender a convivir con él, sin perder la esencia de lo que era. Sentí que mi alma temblaba. Atrapada entre la devoción y el amor, entre la obediencia y la necesidad de sentir. La fe y el deseo no eran enemigos, sino dos ríos que corrían en paralelo dentro de mí, arrastrándome hacia un destino incierto, y mientras las velas se apagaban lentamente, su figura iluminada por la luz tenue me recordó que la vida, con todas sus heridas y secretos, no espera a nadie. El desafío no era renunciar al amor, sino encontrar la forma de reconciliarlo con la fe que me daba fuerza para seguir viva. No había pasado mucho tiempo desde aquel encuentro en la capilla cuando el hospital se llenó de una urgencia que agitó mi alma hasta los cimientos. Un paciente crítico había sido ingresado en la sala de emergencias y mientras corría por los pasillos con pasos decididos, reconocí el eco de una historia que creí enterrada. Era el mismo hombre que años atrás había estado bajo las manos de Gabriel cuando su error, su humanidad y su ambición habían destrozado lo que una vez llamamos amor. El aire parecía más denso esa mañana, como si cada respiración llevara la culpa y el arrepentimiento acumulados de años. Gabriel estaba a mi lado, pero no era la misma cercanía de antes. Había un muro invisible, hecho de silencios y miradas que evitaban confesiones. Su rostro mostraba la tensión contenida, el peso de un pasado que no se podía borrar, y yo, atrapada entre la devoción que sostenía mi fe y la nostalgia que despertaba su presencia. Sentí que el hospital entero se transformaba en un tribunal donde nuestras almas debían enfrentar sus juicios. El paciente estaba consciente pero débil, sus ojos reflejando miedo y desesperanza. Cada monitor, cada pitido, cada respiración contenida parecía recordarnos que el pasado no perdona. Gabriel revisaba los expedientes con manos firmes pero temblorosas por dentro. Y yo comprendí que su error no era solo profesional, era un pecado que había dejado cicatrices profundas en quienes amábamos y en él mismo. Mientras lo observaba, sentí un nudo en la garganta. Recordé la primera vez que el amor nos envolvió, promesas susurradas entre sombras, sueños compartidos en noches silenciosas. Todo eso parecía ahora un recuerdo doloroso, un espejismo de lo que nunca podría recuperarse. Y, sin embargo, ahí estaba él, frente a mí, tratando de reparar lo irreparable. Intentando redimirse sin palabras, sin confesiones, solo con acciones. El pecado que retornaba no era solo el suyo, era el mío también por haber amado sin reservas, por haber confiado y por haber permitido que mi corazón se abriera a alguien que luego lo rompió. Cada gesto de Gabriel, cada decisión que tomaba frente a aquel paciente, me recordaba la fragilidad de los seres humanos y la forma en que nuestros errores pueden perseguirnos durante años. Mientras trabajábamos juntos en la emergencia, un silencio tenso nos envolvía. Ni él ni yo necesitábamos hablar. Nuestras miradas eran suficientes para comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. El hospital, con sus luces parpadeantes y sus sonidos metálicos, se convirtió en un escenario donde pasado y presente chocaban, donde las heridas antiguas se reabrían y nos obligaban a enfrentar la verdad. El amor y el arrepentimiento podían coexistir, pero no podían borrarse. En un momento, el paciente respiró con dificultad, y Gabriel tomó su mano con una delicadeza que me dejó sin aliento. Fue un gesto simple, humano, pero cargado de redención. Comprendí entonces que el pecado no es solo un error. Es la conciencia de que nuestras acciones dejan huellas que pueden doler años después. Y que la única forma de enfrentar ese dolor es mirarlo de frente, sin evasión. Al terminar la intervención, mientras el paciente era estabilizado, Gabriel y yo nos quedamos solos por un instante en la sala silenciosa. No dijo nada. Yo tampoco. Pero nuestras miradas hablaban con una sinceridad brutal. Reconocíamos nuestra culpa, nuestras heridas, la imposibilidad de regresar a lo que fuimos. Y aún así, en ese silencio había una chispa de esperanza, un entendimiento tácito de que enfrentar el pasado juntos, aunque doloroso, era el primer paso hacia la redención. Salí de la sala con el corazón apretado, con las manos temblando y la certeza de que el pecado siempre regresa, como un río que busca su cauce. Pero también comprendí que, aunque las heridas duelan, aunque los fantasmas nos persigan, la vida nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos y con quienes amamos, incluso cuando el amor se transforma en algo más profundo, más silencioso y casi sagrado. La tormenta rugía afuera como un eco de lo que sentía dentro de mí. Las gotas golpeaban los ventanales del hospital, dibujando sombras líquidas sobre los pasillos, mientras yo caminaba hacia la capilla con pasos que temblaban entre la decisión y el miedo. Sabía que él estaba allí, Gabriel, revisando documentos para un paciente, ajeno al cielo que se abría en la noche y al temblor que recorría mi cuerpo. Cada respiración parecía un tambor que anunciaba que, esta vez no habría escapatoria, debía enfrentar lo que mi alma había
evitado durante años. Al entrar, lo vi de espaldas, la luz de la lámpara pequeña iluminando su figura con una claridad casi sagrada. El silencio de la capilla se llenaba de un sonido propio, un murmullo de mi corazón que resonaba más fuerte que cualquier trueno. Me acerqué lentamente, como quien pisa un terreno frágil, consciente de que cada palabra que pronunciara podría derrumbar lo poco que quedaba de mi control. Clara, su voz salió apenas como un susurro cuando me vio. No esperaba verte aquí esta noche. Sentí un escalofrío recorrerme, mezclando miedo, nostalgia y deseo reprimido. Me senté en un banco cercano, tratando de encontrar la fuerza para hablar, para enfrentar todo lo que el pasado nos había dejado. Gabriel, mi voz temblaba, pero no retrocedí. No puedo seguir ignorando lo que sentimos, lo que pasó, lo que tú me hiciste sentir y lo que luego me rompió. Él bajó la mirada. Y por un instante creí que el tiempo se había detenido. Su silencio era una confesión en sí mismo, pero necesitaba más. Necesitaba oírlo. Sentir que él también llevaba consigo las cicatrices de nuestro amor perdido. Clara, su voz se quebró, nunca te olvidé. Nunca dejé de pensar en ti, cada día desde que nos separamos. He vivido con culpa, con la certeza de que te lastimé de la peor manera posible. Y créeme, cada error, cada decisión que tomé, me persigue. No hay momento en que no desee regresar y cambiarlo todo. Aunque sé que no puedo. Las lágrimas me quemaban los ojos y sentí como mi corazón se abría como una herida que finalmente debía ser expuesta. Todo el amor, todo el dolor, toda la fe que había sostenido se mezclaban en un mismo río que me arrastraba sin remedio. Gabriel, susurré, yo también te he pensado. Cada oración, cada momento de soledad, cada latido ha sido tuyo y mío al mismo tiempo. Pero no puedo ceder porque no puedo traicionar lo que soy, lo que elegí ser. Se acercó, manteniendo la distancia, pero acercándose al mismo tiempo a un territorio que el tiempo y la culpa habían dejado intacto. Sus ojos reflejaban dolor, deseo y la misma ternura que una vez me derritió. Los bendijo suavemente, y de eso también es amor. Amar y no poseer. Amar y dejar ir. He aprendido que algunas cosas no están hechas para ser nuestras en el cuerpo, sino en el alma. Y si eso es lo que nos da paz, entonces debo aceptarlo, aunque duela. Nos quedamos en silencio, escuchando el trueno y la lluvia, sintiendo que la confesión había cerrado un ciclo, aunque no habría un camino de retorno. Era un momento de reconciliación, no de unión física, un instante donde el perdón y la aceptación se mezclaban con la memoria de lo que alguna vez fue. Me levanté, sintiendo que cada paso que daba hacia la salida era un acto de libertad y de fe. Gabriel me siguió con la mirada, y en ese gesto comprendí que nuestras almas, aunque heridas, podían caminar juntas en silencio, reconciliadas en la verdad de lo que éramos y lo que jamás podríamos ser. La tormenta afuera comenzaba a calmarse y en el murmullo de las gotas sobre los vidrios escuché algo que no había oído en años, la paz que nace cuando el amor y la fe se encuentran, aunque sea solo por un instante más allá del deseo y del pecado. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto, casi reverente. El hospital, con sus luces blancas y sus pasillos impregnados de desinfectante, parecía contener la respiración, como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Caminaba lentamente hacia la sala de emergencias, aún con el eco de la confesión de Gabriel resonando en mi pecho, cuando escuché un murmullo de esperanza entre los enfermeros. El paciente crítico, aquel que nos había confrontado con el peso de nuestros errores, estaba despierto. Sus ojos se abrían con claridad y por primera vez desde su ingreso, su respiración era firme, constante. Los monitores que la noche anterior habían marcado cada irregularidad con pitidos alarmantes, ahora apenas emitían un leve pulso que parecía acompañar la vida que regresaba. Me acerqué a la cama, sintiendo que cada paso era un acto de fe renovada. Gabriel estaba a mi lado, sus manos descansando suavemente sobre el borde de la camilla, sus ojos fijos en el paciente, con una mezcla de asombro y alivio. No dijo nada. No hizo falta. En el silencio compartido, comprendimos que aquello era más que una recuperación médica, era un milagro que, aunque silencioso, hablaba con la fuerza de lo inexplicable. Recordé los años de dolor, la culpa que nos había acompañado a ambos y las heridas que parecían no cicatrizar. Todo aquello se condensaba en ese instante, donde la vida, que tantas veces se había sentido frágil y efímera, se manifestaba con una claridad que nos dejó sin palabras. Era como si el universo, en su forma más silenciosa y sabia, nos recordara que aún había esperanza, aún había posibilidad de redención y reconciliación. Gabriel me miró entonces, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios sentimientos. La culpa, el amor, la fe y la aceptación mezclados en una verdad que no necesitaba palabras. Por un momento, sentí que todo lo que habíamos vivido, los errores, los silencios, las heridas, habían sido un camino necesario para llegar a este punto.
El milagro no era solo que el paciente sobreviviera, sino que nosotros, de alguna manera, también estábamos vivos. Reconciliados con nuestras decisiones y nuestro pasado. El paciente me tomó la mano suavemente, y su mirada, llena de gratitud y reconocimiento, me hizo sentir que cada lágrima, cada oración, cada momento de duda había tenido un propósito. Gabriel colocó su mano sobre la mía, y aunque no nos tocamos plenamente, la cercanía transmitía una conexión que iba más allá del deseo, era el reconocimiento de que nuestras almas habían encontrado un espacio común, donde el perdón y la aceptación podían coexistir. Mientras el hospital continuaba su ritmo habitual, con pasos apresurados y pitidos constantes, nosotros permanecimos un momento en ese silencio sagrado, escuchando la respiración tranquila del paciente, sintiendo que algo dentro de nosotros también se había estabilizado. El milagro silencioso no estaba solo en la recuperación física, sino en la reconciliación de lo que éramos con lo que habíamos perdido y temido durante tanto tiempo. Me levanté finalmente, dejando la mano del paciente con cuidado, y sentí un peso levantarse de mi pecho. Gabriel me siguió con la mirada, y en el intercambio silencioso de nuestras miradas comprendimos que, aunque no podíamos recuperar el pasado, habíamos encontrado algo más profundo, la capacidad de amar sin poseer, de perdonar sin olvidar y de vivir con la certeza de que el milagro más grande reside en aceptar la vida tal como es, con todas sus heridas y bendiciones. Mientras salía del hospital hacia la luz pálida de la mañana, respiré profundamente y sentí como la tormenta interna que me había acompañado durante años finalmente comenzaba a calmarse. El milagro silencioso había sucedido no solo en la vida del paciente, sino en la nuestra, y aunque el futuro permaneciera incierto, por primera vez sentí que estábamos, de alguna manera, completos. El hospital parecía haberse quedado en un suspiro, suspendido entre el ruido habitual y un silencio que solo podía sentirse con el corazón. Caminé por los pasillos con pasos ligeros, aunque mi pecho aún llevaba la marca de los últimos días. Confesiones, miradas, el milagro silencioso. Cada rostro que pasaba a mi lado parecía menos ajeno, más humano, más lleno de historias que merecían ser escuchadas y comprendidas. Sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Decidí dejar una carta en el escritorio de Gabriel antes de partir. No era una carta de amor, ni un reproche, ni una súplica. Era un regalo de aceptación, de paz y de despedida silenciosa. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía, pero mis palabras salían con la claridad de alguien que finalmente entendía: el amor no siempre es posesión, la fe no siempre es abandono. La vida, aunque frágil y dolorosa, puede enseñarnos a reconciliarnos con nuestro pasado y con nosotros mismos. Gabriel, no hay palabras que puedan borrar lo que sentimos, ni tiempo que devuelva lo que perdimos. He comprendido que algunas heridas no se cierran, solo se transforman en fuerza. Algunas pasiones no son para sostenerlas en el cuerpo, sino en el alma. Gracias por haber sido parte de mi vida, por haber enseñado que el perdón y el amor pueden coexistir. Te deseo paz, no olvido, amor, no posesión, fe, no culpa. Siempre, Clara. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre su escritorio, entre los expedientes y los monitores apagados. No necesitaba verla abrirla, sabía que la leería con el corazón, que la sentiría más allá de las palabras. Era nuestra reconciliación silenciosa, nuestra manera de decir que el pasado ya no nos gobernaría, aunque siguiera presente en cada recuerdo. Salí del hospital, con el amanecer tocando la ciudad, filtrando luz dorada a través de los edificios y los árboles. Cada paso que daba era un acto de libertad, no de huida, sino de aceptación. Aceptaba que Gabriel seguiría su camino, que yo seguiría el mío, y que el amor, en su forma más pura, no siempre necesita la cercanía física para existir. Mientras caminaba, sentí un calor extraño en mi pecho, una mezcla de nostalgia, gratitud y esperanza. El milagro silencioso que habíamos presenciado no solo había salvado una vida, sino que también nos había permitido salvarnos a nosotros mismos de la amargura y el rencor. Comprendí que la redención no es un acto grandioso, ni siempre visible. Muchas veces es un suspiro, un gesto, una elección consciente de perdonar y seguir adelante. Un viento suave recorrió la avenida, levantando hojas y polvo, y por un instante sentí que todo el pasado, con sus errores y secretos, se desvanecía en ese aire ligero. La ciudad despertaba lentamente, con sus ruidos y sus prisas, y yo caminaba entre ellos con la sensación de que ya no era la misma que entró al hospital días atrás. Había aprendido que el amor verdadero, aunque prohibido, puede enseñar más sobre la fe y la vida que cualquier oración silenciosa en un convento. Antes de desaparecer entre la multitud, giré la mirada una última vez hacia el hospital. Allí estaba Gabriel, visible desde la entrada, revisando expedientes, ajeno a mi presencia. Pero ya no sentí deseo ni dolor, solo gratitud y una calma profunda. Sabía que ambos habíamos encontrado un tipo de amor que no destruye, sino que transforma, que no posee, sino que libera.
Y mientras la luz del sol iluminaba la ciudad, comprendí finalmente que la redención no es el final de la historia, sino la manera en que decidimos caminar después de ella, con el corazón abierto, con fe renovada y con la certeza de que algunas heridas, aunque nunca desaparezcan, pueden convertirse en la fuente más silenciosa y poderosa de fuerza, amor y esperanza.